Reciban un cordial saludo, tutor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Brian Steven Cristancho. Hoy daremos desarrollo a la fase 4 de aplicación. En el primer paso daremos el desarrollo del planteamiento del caso práctico, el cual será conflicto en la frontera de Estados Unidos y México. En una tarde de enero del 2023, un grupo de migrantes centroamericanos cruzaba la frontera entre Nogales, Arizona y Sonora, en México. El encuentro con agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos se transformaría en un dramático incidente de violación de derechos humanos. María Rodríguez, una hondureña de 28 años, y Carlos Hernández, salvadoreño de 35, formaban parte de un grupo de 12 migrantes que buscaban cruzar la frontera. La persecución comenzó rápidamente cuando los agentes estadounidenses detectaron estos migrantes. El operativo escaló de manera violenta. Los agentes desplegaron gas lacrimógeno y realizaron disparos de advertencia que pronto se convirtieron en fuego directo. En cuestión de minutos, María y Carlos cayeron abatidos. 4 migrantes más resultaron gravemente heridos. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. 2 vidas perdidas, familias destrozadas y una clara violación de los protocolos internacionales del uso de la fuerza. Las evidencias documentales, incluyendo informes forenses, testimonios de sobrevivientes y grabaciones de cámaras corporales, confirmaron el uso desproporcionado de la violencia. México no tardó en responder, presentó una demanda formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional de Justicia. Las pretensiones eran claras: declaración de responsabilidad internacional, indemnización a las familias de las víctimas y modificación de los protocolos de actuación. Los fundamentos legales se basaron en múltiples tratados internacionales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. La responsabilidad internacional del Estado por acción de los agentes estatales. La complejidad de las relaciones internacionales se manifiesta de manera dramática en los escenarios fronterizos, donde la soberanía nacional, los derechos humanos y la dignidad de las personas se entrelazan en un delicado equilibrio. El caso que nos ocupa revela profundas implicaciones legales y morales cuando los agentes estatales transgreden los límites de la legalidad internacional. El contexto geopolítico de la frontera entre México y Estados Unidos ha sido históricamente un espacio de tensión permanente, donde las políticas migratorias se cruzan con la vulnerabilidad humana. En este marco emerge un conflicto que trasciende la mera descripción fáctica para convertirse en un paradigmático estudio sobre la responsabilidad internacional. La responsabilidad estatal se configura cuando las acciones de agentes oficiales vulneran los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. En este caso, la intervención de la patrulla fronteriza estadounidense no solo representa un uso desproporcionado de la fuerza, sino una violación sistemática de los derechos más elementales de los migrantes. En el caso analizado, la muerte de migrantes y las lesiones causadas representan no solo una tragedia humanitaria, sino un elemento central para la configuración de la responsabilidad internacional. La desproporción en el uso de la fuerza, la ausencia de protocolos de protección y el menosprecio por la vida humana constituyen elementos que trascienden la mera actuación individual para convertirse en un problema estructural. Los elementos centrales de esta responsabilidad internacional son: imputabilidad directa. Los agentes estatales actúan como extensión directa de la voluntad del Estado. Sus acciones no pueden desvincularse de la institucionalidad que representan cuando un funcionario público utiliza fuerza desproporcionada o viola protocolos internacionales. El Estado asume la responsabilidad completa de dichas acciones. Violación de obligaciones internacionales. Los tratados internacionales establecen límites claros a la actuación estatal, especialmente en materia de derechos humanos. En nuestro caso, la muerte de migrantes representa una violación directa de Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. También tenemos la tipificación del ilícito internacional. La responsabilidad se configura cuando existe una acción imputable al Estado. La acción viola una obligación internacional y se genera un daño verificable. También no existen causales de justificación. Pero ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? La responsabilidad internacional no se agota en la declaración formal, sino que implica reparación integral del daño, indemnización a víctimas, modificación de prácticas institucionales, posible sanción en tribunales internacionales. También mecanismos de exigibilidad. Instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional de Justicia configuran los espacios donde se materializa esta responsabilidad, trascendiendo la mera declaración para convertirse en un instrumento de transformación institucional. Por último, propuestas de solución. La complejidad del conflicto fronterizo exige una respuesta multidimensional que aborde simultáneamente las dimensiones políticas y jurídicas, trascendiendo los enfoques tradicionales de seguridad nacional. Una solución política. El primer paso fundamental es la creación de una comisión
binacional México-Estados Unidos que redefina integralmente los mecanismos de gestión migratoria. Esta instancia no será meramente consultiva, sino organismos con capacidad real de transformación institucional. Su misión central será desarrollar un nuevo paradigma de intervención fronteriza basado en 3 principios: derechos humanos, dignidad migratoria y cooperación internacional. Esto implicará un programa de capacitación conjunto para agentes fronterizos que modifique radicalmente la percepción sobre los flujos migratorios, transitando desde un modelo securitario hacia un humanitario. Pero también tenemos la solución jurídica. En el ámbito jurídico, la propuesta se orienta a la construcción de un marco legal vinculante que establezca responsabilidades concretas para ambos estados, superando los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. Esta no busca simplemente sancionar, sino transformar estructuralmente las condiciones que hacen posible la violencia institucional, reconfigurando los marcos de comprensión sobre la migración en el continente americano. Es decir, el análisis del caso de María Rodríguez y Carlos Hernández, quienes perdieron la vida en un trágico incidente en la frontera México y Estados Unidos, pone de relieve la urgente necesidad de abordar las violaciones de derechos humanos que ocurren en este contexto. Este caso no solo representa una tragedia individual, sino que simboliza un patrón más amplio de desprotección y abuso que enfrentan los migrantes en su búsqueda de seguridad y dignidad. La responsabilidad internacional del Estado se manifiesta claramente en este contexto, ya que las acciones de los agentes de la patrulla fronteriza no solo transgredieron los límites del uso proporcional de la fuerza, sino que también vulneraron múltiples tratados internacionales. La respuesta inmediata del gobierno mexicano, al presentar una demanda ante instancias internacionales, resalta la importancia de la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas. Bueno, muchas gracias. Este fue el desarrollo de la fase 4 de aplicación de Derecho Internacional Público.